Abrimos ya este espacio que dedicamos a la entrevista dentro del programa y nos acompaña el diputado del Partido Socialista, Daniel Alastoy. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, vamos a empezar hablando de la principal tarea que tiene ahora encomendada el Parlamento, ¿no? La elaboración de enmiendas. Imagino que están trabajando en ello. No sé si nos puede anticipar qué partidas, ¿no?, les gustaría cambiar con más prioridad. A nosotros realmente este presupuesto nos parece un presupuesto, no voy a decir continuista por los ingresos, pero sí que demuestra que la situación económica de Aragón era una buena situación y que el gobierno que ha entrado ha tenido la posibilidad de disponer de fondos que vienen de la financiación estatal que le van a permitir mantener políticas que nosotros habíamos iniciado ya. Por tanto, en ese sentido nos parece, y lo hemos estado viendo en las comparecencias de los consejeros, un presupuesto en el que se están continuando muchas de las políticas que nosotros habíamos llevado a cabo. Sin embargo, es un presupuesto que no nos gusta desde el punto de vista de los ingresos por la rebaja fiscal que ha planteado el Partido Popular. Planteó una serie de rebajas fiscales el presidente Azcón en su discurso de investidura, pero han empezado por las que favorecen a aquellos que más tienen. Ya veremos a ver qué pasa en los ejercicios sucesivos con otras rebajas, pero han empezado por aquellas que favorecen a los más ricos, así de simple, y desde luego hay políticas que están castigando, hay políticas como pueden ser las políticas de memoria democrática, como pueden ser todas las políticas, digamos, que no le gustan a Vox, que son las que han castigado en el presupuesto. Por lo demás, en cuanto a servicios sociales, en cuanto a sanidad, en cuanto a educación, tenemos discrepancias, pero es evidente que esa abundancia de recursos que se ha encontrado este gobierno le ha permitido mantener esas políticas y seguir mejorando esos servicios públicos desde ese punto de vista. Desde nuestro punto de vista, evidentemente, faltan todavía muchas cosas y estamos en pleno proceso de preparación de enmiendas. El plazo termina el día 7 y nos quedan unos pocos días para concretar enmiendas, no solamente en cuanto a las partidas, sino también en cuanto al articulado. Decía usted que es continuista este presupuesto. Resulta un poco contradictorio, ¿no? Si creen que continúan las políticas del gobierno anterior, pero ustedes votaron en contra al gran diseño de las partidas por bloques. Sí, porque realmente hay aspectos puntuales, repito, que no nos gustan y hay un planteamiento general, que es el planteamiento de eliminar ingresos que nosotros creemos que se tienen que mantener para seguir manteniendo la calidad de los servicios públicos, y porque después en cada uno de las secciones hay políticas que nos parece que hay que corregir. Digo que son continuistas en el sentido de que el Partido Popular había pintado durante la anterior legislatura un infierno fiscal, había planteado unos servicios públicos que se hundían, habían planteado una catástrofe económica y sin embargo han ido reconociendo comparecencia tras comparecencia que lo que se han encontrado estaba mucho mejor de lo que ellos habían criticado. Por eso en ese sentido decimos que es continuista. Es más, a veces da la impresión de que ni siquiera tenían un proyecto para gobernar la comunidad autónoma. Pero evidentemente tenemos discrepancias amplias y esas discrepancias las vamos a mostrar en esas enmiendas. En lo personal, ¿cómo ve usted el Parlamento, ¿no? Usted estuvo en la quinta legislatura, ¿cómo lo ha encontrado? ¿Hay nuevos partidos? ¿Hay más necesidad de pactar incluso? Aparte de la edad, que siempre influye y siempre le da un poco más de reposo, la verdad es que me he encontrado un Parlamento muchísimo más crispado. El Parlamento en el año 99, al que yo ligué, es un Parlamento en el que se inauguraron los gobiernos de coalición entre el Partido Socialista con Marcelino Iglesias y el Partido Aragonés. Fue además aquella una legislatura muy productiva desde el punto de vista legislativo. Quiero recordar que aprobamos las leyes de constitución de prácticamente todas las comarcas, salvo la comarca central, que se ha aprobado hace poco y se ha constituido hace poco, y sin embargo ahora nos estamos encontrando con un gobierno que parece que sigue en la oposición, un gobierno que hace oposición a la oposición, que obstruye a la oposición y que frente a los problemas que tienen los aragoneses está permanentemente planteando problemas nacionales que sí que pueden interesar a los aragoneses como españoles. Pero la obligación del Gobierno de Aragón es dedicarse a las políticas aragonesas y eso no lo está haciendo. Esa crispación se ha visto estas semanas, por ejemplo, con la Ley de Memoria Democrática, ¿no?, que Partido Popular y Vox quieren derogar. Ustedes temen que acaben muchas políticas, muchos impulsos de pacto, de cerrar heridas que se han puesto en marcha. Pero es cierto que al final hay una ley nacional, ¿no?, que de alguna forma también es el paraguas que cubre. Sí. A nosotros lo que nos parece, y lo hemos dicho, es que justamente en este ambiente de crispación en el que se están diciendo cosas muy gruesas, no se está llegando a la hipérbole, se está llegando mucho más allá, se está mintiendo. Es más necesaria que nunca una ley de memoria democrática. No puede ser que una presidenta de una comunidad autónoma diga que estamos en una dictadura. Los jóvenes, un joven de 18 años que escuche eso, puede hacerse una idea muy falsa de lo que es una dictadura. Una dictadura era lo que teníamos aquí con Franco. No puede ser que el presidente Azcón diga que es un ataque más grave a la democracia
una proposición de ley presentada en el Congreso de los Diputados, como es la proposición de ley de amnistía, que le gustará más o menos, como a muchos españoles, pero que es una proposición de ley y que va a tener un trámite parlamentario, que la irrupción a tiros de una compañía de la Guardia Civil en el Congreso de los Diputados. Eso es muy grave y, por tanto, es más necesaria que nunca esa ley de memoria democrática. Que la ley de memoria democrática no pretende ni dividir ni seleccionar unas víctimas frente a otras. La ley de memoria democrática, que está impulsada por los organismos internacionales, por la Organización de Naciones Unidas, por el propio Parlamento Europeo, lo que pretende es recordar las catástrofes del siglo XX, educar a los jóvenes para que no se vuelvan a repetir. Yo en un debate que tuvimos en las Cortes sobre el franquismo y sobre la ley de memoria democrática, recordaba al tenista alemán Zverev, que yo no sé si recuerda usted, en el Open de Estados Unidos paró un partido porque un espectador gritó el lema favorito de Hitler. Eso es memoria democrática. Que un joven alemán recuerde o pare un partido de tenis porque alguien ha gritado algo que le parece atroz, a mí eso me parece que es muy educativo. Nosotros lo que pretendemos es que nuestros jóvenes también tengan ese recuerdo para no volver a repetir los errores del pasado. Claro, si les decimos que Pedro Sánchez es un dictador, si les decimos que la presentación de una iniciativa legislativa es un golpe de Estado, pues se van a hacer una idea muy confusa de lo que es una democracia y de lo que es una dictadura. Por lo tanto, es el momento más importante para tener memoria democrática. Y luego están las formas. Que se presente la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón, como la guinda del balance de los 100 primeros días del Gobierno, que se anuncie el día 20N, que es una fecha muy simbólica, y que después resulte que ni siquiera han tramitado la ley en el pleno que se produjo el jueves, pues hombre, lo que indica es que lo que se buscaba era el simbolismo de la fecha. Se buscaba provocar y se buscaba, en cierto modo, un revanchismo que, si no fuera por lo grave de la situación, yo diría que es un revanchismo infantil. Otra ley que preocupa especialmente al Partido Popular es esta que usted decía, la ley de amnistía. Es verdad que al final casi en cada comisión se habla de este tema. El Partido Popular dicen que ustedes de alguna forma están rehuyendo el debate. Es que la ley de amnistía se va a tramitar en el Congreso de los Diputados y luego en el Senado. No se va a tramitar en las Cortes de Aragón. Por tanto, yo puedo entender que en algún debate de política general y por parte del presidente del Gobierno se pueda citar la ley de amnistía. Pero no puede ser que estemos hablando de financiación municipal, por poner un ejemplo, y nos digan que es que nuestros ayuntamientos van a tener menos financiación por la ley de amnistía. Es que es recurrente y vuelvo a lo que decía antes, es casi infantil, es casi una pataleta infantil intentando cerrar los ojos a los problemas de los aragoneses. La ley de amnistía se tramitará en el Congreso de los Diputados, la ley de amnistía se tramitará en el Senado, que ya sabemos que se retardará en el Senado porque ya lo han manifestado, y la ley de amnistía muy probablemente acabará en el Tribunal Constitucional. Bueno, pues los órganos constitucionales, las instituciones de nuestra democracia, decidirán sobre esa proposición de ley. En Aragón lo que tenemos que hacer es dedicarnos a tramitar los presupuestos, que van a ser los que van a determinar las políticas de los aragoneses en el próximo año, y a discutir sobre los problemas que interesan a los aragoneses, que seguramente tienen mucho más que ver con la vivienda, con sus salarios, con la sanidad, con la educación, que con la ley de amnistía, más allá de la opinión que puedan tener. Ya que hemos abierto un poco el tema nacional, hay una ministra, ¿no?, que es aragonesa, Pilar Alegría. ¿Cómo puede que eso puede influir a la hora de, bueno, decía el Partido Popular, de pedirle cosas, ¿no?, para Aragón, para la comunidad? En este ambiente tan crispado, tener un interlocutor dentro del Gobierno. Yo al señor Azcón, sobre todo, lo que le recomendaría es que rebajara la tensión con el Gobierno central, si quiere hablar con el Gobierno central. Se ha convertido en el campeón. Yo creo que quiere imitar demasiado a la señora Ayuso, se ha convertido en el campeón de las críticas al Gobierno central. Evidentemente, con ese clima no puede pretender tener todos los canales de diálogo abiertos con el Gobierno central. Le voy a poner un ejemplo. El señor Moreno Bonilla esta semana ha llegado a un acuerdo con la vicepresidenta Rivera acerca del Plan Doñana. Eso es hacer política. Supongo que el señor Moreno Bonilla en sus debates internos hablará de los temas nacionales que quiere hablar, pero después es capaz de llegar a acuerdos con el Gobierno central. Yo le recomiendo al señor Azcón que siga el mismo camino, y entonces seguramente cuando llame a la ministra Alegría le cogerá el teléfono y lo atenderá con toda amabilidad. Pero sí, hombre, si la llama la ministra de la Amnistía,
pues difícilmente está abriendo esos caminos de diálogo. Por tanto, yo le recomiendo al señor Azcón que rebaje la tensión, que desinflame y que se dedique efectivamente a ser el interlocutor que los aragoneses necesitan frente al Gobierno central. Y nosotros, como partido, ya influiremos en nuestra compañera Pilar Alegría para que Aragón tenga el mejor trato posible. Por cerrar un poco en futuro y en positivo, ¿no? ¿Qué cree que podemos esperar de esta legislatura o de este año más inmediato? Porque es verdad que durante años anteriores, pues por ejemplo, recuerdo a Lambán y a Beamonte que se hacían mucho el ofrecimiento de pactos. ¿Qué pactos cree que usted que son muy necesarios? No sé, en la legislatura pasada se alcanzó el pacto por la ciencia, siempre se llama el pacto por la educación, por la sanidad. Hay temas muy importantes en marcha. Por ejemplo, veía ayer con gran preocupación al presidente Azcón hablando de los fondos europeos y del peligro que puede correr la gestión de los fondos europeos en España por estos temas políticos, cosa que es absolutamente falsa. Pues claro, necesitamos afrontar los grandes retos que la propia Unión Europea pretendía afrontar con esas políticas y con esos fondos. Necesitamos afrontar la transición digital, necesitamos afrontar la transición energética, necesitamos reindustrializar, necesitamos, evidentemente, un pacto que garantice el estado de bienestar y en Aragón yo creo que todos estamos detrás. Fue Vox el único que se excluyó de ese pacto en la legislatura pasada de conseguir una mejor financiación para la comunidad autónoma y para sostener los servicios públicos. Materias para pactar hay muchísimas, pero claro, para eso tiene que haber voluntad de pacto. Yo le puedo asegurar que nuestra portavoz Maite Pérez está dispuesta a hablar de los temas que haya que hablar con el señor Azcón en cualquier momento. Claro, el señor Azcón tiene que tener más voluntad de hacer políticas para los aragoneses que dedicarse a hacer oposición al Gobierno central. Pues veremos cómo avanza, ¿no?, ese tender puentes. Muchas gracias, Daniel Alastoy, por venir hoy a acompañarnos. Muchas gracias a ustedes.